Grabando. Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a jueves 24 de septiembre. Vamos a continuar con lo que quedamos en el día martes, no, lunes. Lunes, que son las desigualdades. Había quedado esto de tarea, así que simplemente voy a comentarlo más o menos. ¿Dónde están estos 4 ejercicios para resolverlo? Esto hay que analizarlos caso a caso, insisto, porque no es tan directo como resolver una ecuación. De partida, porque recordemos que si multiplicamos por un número, hay que asegurarse que ese número sea positivo. En el caso de ser negativo, los signos cambiarían de dirección. Entonces, por ejemplo, en el primero dice x cuadrado más 2x es menor que 35. Para resolver este problema, lo primero que hay que hacer es pasar el 35 hacia el otro lado, de tal manera que se pueda factorizar. Y al factorizar, vamos a tener los siguientes casos. X más 7 por x menos 5. Ahora, esto tiene que ser negativo. Pero, ¿cuándo dos números multiplicados dan negativo? Cuando uno es positivo y el otro es negativo. Entonces hay que analizar para qué casos el x más 7 es positivo y negativo, para qué casos x menos 5 es positivo y negativo. Y encontrar el conjunto en donde ambos dos, o sea, uno sea positivo y el otro sea negativo. No sé si se entendió. Por ejemplo, el x más 7 va a ser positivo cuando x es mayor a menos 7. Y va a ser negativo cuando el x es menor que menos 7. El x menos 5 va a ser positivo cuando x es mayor que 5. Y va a ser negativo cuando x es menor que 5. Entonces hay que analizar esto a través de casos. Yo lo voy a hacer no con esta gráfica, siento que queda un poco más claro con una tabla. Y para los que sean de cursos, o sea, no sean mechones, esta es la hermosa tabla que siempre me ha encantado, que es la tabla de signos. Y yo le digo tabla francesa de signos porque viene de Francia. Entonces tenemos el x más 7, el x más 7 y el x menos 5. Y tenemos que analizar cuándo esta es positiva o negativa. Entonces, como ya sabemos, su x más 7 es 0 cuando x vale menos 7, y el x menos 5 es 0 cuando x vale 5. Entonces aquí ordenamos el menos 7 y el 5 y analizamos por caso. X más 7 y x menos 5. El x más 7 se hace 0 en menos 7 y el x menos 5 se hace 0 en 5. Para números mayores que 7, esto va a ser positivo, o sea, mayores que menos 7. Y para menores que menos 7, esto va a ser negativo. Lo mismo ocurre con x menos 5. Va a ser mayor que 0, o sea, puede ser positivo para números mayores que 5 y será negativo cuando es menor que 5. Y con esto ya podemos calcular cómo se comportan. La idea de esto de acá arriba, de todo lo que está acá, es la recta real, que simplemente la separamos por caso. Es como si yo tomara la recta y cortara en el menos 7 y en el 5 para ver cómo se comportan con los signos. Esa es la idea que está detrás de lo que está aquí, de la separación de la recta. Simplemente la hice con una representación gráfica distinta. La idea es sacar como cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces, cuando lo colocamos de esta forma, es más sencillo darse cuenta que negativo con negativo da positivo, que positivo con negativo da negativo, y con positivo más positivo es negativo. Estos son los mismos resultados que nos dan acá. Positivo, negativo, positivo. Y recordemos que a nosotros nos interesa cuando sea negativo, o sea, cuando sea menor que 0. Entonces, la solución para nosotros sería desde el menos 7 hasta el 5. Ahora bien,
analicemos si es cerrado o abierto, que es lo que nos tocaría por ver ahora. El problema nos pide que sea estrictamente menor que 0. Y en B-7 y en 5 da 0, porque 0 por lo que sea da 0. Por tanto, la respuesta va a tener que ser abierta en ambos casos. Si fuese menor o igual, ahí ya podríamos cerrar en -7 y en 5. Pero en este caso, al ser abierto, va a tener que también ser abierto acá. No sé si se entendió. ¿Dudas, consultas? En la tabla lo que se hace es colocar los factores, que en este caso son x más 7 y x menos 5, y analizar si es positivo o negativo. Simplemente eso es el dato que se pone en la tabla. Se simula que lo que está acá arriba corresponde a la recta real y se marcan los puntos donde los términos se hacen 0. Por ejemplo, el primer término, el x más 7, se hace 0 en menos 7, y el segundo término, que es el x menos 5, se hace 0 en 5. Entonces analizamos cómo se comporta el x más 7 para números mayores o menores que menos 7. Por ejemplo, si x es mayor que menos 7, el valor que da acá es positivo. Por ejemplo, un número mayor sería el menos 5. El menos 5 estaría como por aquí. Entonces, menos 5 más 7 da 2 y el resultado da positivo. Entonces, desde el menos 7 hacia el más infinito, x más 7 es positivo. Y para menor que menos 7, x más 7 es negativo. Y lo mismo ocurre con x menos 5. Para mayor que 5 en este caso es positivo y para menor que 5 es negativo. Ya, voy a hacer un ejercicio bastante largo para ver si queda un poco más... Oh, se llenó de gente, voy a tener que correr esto para ver todos los rostros. Ahí sí. Oh, somos bastantes. Oh, me quedó uno afuera. Bueno, como máximo puedo ver 25. Si lo achico para acá, o sea... Sí, no, 25 es lo máximo que puedo ver. Ah, pero me puedo sacar a mí. Ahí está, ahí los veo todos. Entonces, eso es constanza. Voy a hacer, como les decía, voy a hacer un ejemplo que es bastante más complicado y espero que quede más, o sea, se entienda más que con esto. Voy a borrar acá, o sea, voy a dejar un poquito en pausado, pero voy a borrar acá mientras hago el ejercicio nuevo. Vamos a colocar... Ahí me hacen con el dedito cuando estén listos para avanzar. Mauricio, ¿está listo? Profesor, Matías. Joaquín. ¿podría explicar la tabla nuevamente para poder Joaquín, anotarla bien? voy a hacer otro ejercicio más largo para ver si se entiende ahora. Porque borré la pantalla de la tabla, así que no te lo podría explicar así viéndolo. Vale, gracias. Ya, entonces voy a continuar. Vamos a hacer un ejercicio. Este lo inventé, por si acaso. No, no está dentro de la guía ni nada de eso. En este caso tendríamos tres términos, el 3 menos x, el 2x más 5 y el 5 menos 2x, y hay que calcular para qué valores de x
esto es mayor o igual a 0. Entonces lo que tenemos que ver es en qué conjunto numérico, o sea, intervalo o lo que sea, cumple con la condición de que esto sea mayor o igual a 0. Entonces para eso vamos a ocupar la tabla. En la tabla lo primero que tenemos que marcar es los puntos donde los términos se hacen 0. Por ejemplo, 3 menos x, ¿en qué punto se hace 0? En 3, muy bien. Me dijo Daniel. 2x más 5, ¿para qué punto se hace 0? Menos 5, ¿estás seguro? Joaquín. 2x más 5. Menos 5 medios. Le faltó para que se vaya el 2 de acá. ¿Y el 5 menos 2x en qué valor se hace 0? Ah, entonces esto lo voy a cambiar porque este con este se puede ir, así que la idea es que no se pueda. Vamos a ponerle un 3. Ahí. Un cambio para que no se vaya ese con ese, que eran muy similares. Entonces aquí, eso estaba correcto, Daniel, era 5 medios. Pero para que no se vaya con el de arriba, este va a ser un 5 tercios. ¿Ya? Entonces, en estos puntos es donde cada uno de los factores se vuelve 0. Entonces, la tabla, vamos a hacerlo ahí bien grande, hay que colocar los factores, que en este caso sería 3 menos x, 2x más 5 y 5 menos 3x. Y acá está el menos infinito. Y ponemos de menor a mayor los puntos críticos o los puntos donde se hace 0 cada de los factores. De los tres términos, el 3, menos 5 medio y el 5 tercios, ¿cuál es el más pequeño? Menos 5 medio, muy bien. Como dice ahí Hugo. Después, ¿cuál viene? ¿El 3 o el 5 tercios? El 5 tercios. Y finalmente vendría el número 3. Y para acá sigue el más infinito. Entonces, en todo este sector que está acá, todo lo que está aquí, esta es la recta real. Y lo que nos interesa saber es en qué valores esto es positivo o negativo. Ese es nuestro objetivo. Y lo tenemos que analizar en función a estos puntos críticos. Por ejemplo, sabemos que 3 menos x se hace 0 acá, el 2x más 5 se hace 0 acá, y el 5 menos 3x se hace 0 acá. Voy a colocar esto como rayita. Oh. Para que se entienda más. Un poco derecho. Un poco derecho y... Entonces, vamos a analizar cómo se comportan estos factores en la recta real con valores positivos o negativos. O sea, perdón, con valores mayores que sus puntos críticos o menores que sus puntos críticos. En este caso, 3 menos x hace 0 en 3. Entonces, para mayores que 3, el 3 menos x, ¿es positivo o negativo? Positivo, dice Matías. ¿Qué dice el público? Negativo, dice Emilio. Ahora la justificación. ¿Por qué? Para números mayores que 3. 3 menos x, ¿es positivo o negativo? Negativo, dice Mauricio. Emilio, porque 3 menos 4 es negativo. Sí, correcto. Para números mayores que 3, si usted evalúa cualquier número acá, siempre va a dar negativo. Como dio el ejemplo de su compañero,
para x igual a 4, que es mayor a 3, 3 menos 4 da menos 1, que es negativo. Por lo tanto, para acá el valor es negativo. Para números menores que 3, es positivo o negativo el 3 menos x. Para números menores que 3. Positivo. Muy bien. Por ejemplo, podemos tomar el 1. 3 menos 1 es 2 y el 2 es positivo. O cualquier número negativo. Por ejemplo, el 3 menos el menos 10. Menos con menos da más. Entonces quedaría 13, que es un número positivo. Por lo tanto, acá es positivo para todo lo que es menor a 3. Ojo, se analiza solamente el punto crítico hacia el futuro, o sea, hacia el futuro, hacia el infinito positivo, y del punto crítico hacia el infinito negativo. El 2x más 5, mismo análisis. El punto crítico es menos 5 medios. Para mayores que menos 5 medios. Disculpe. Me dio un poco de sueño. Para mayores que menos 5 medios, ¿es positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Por ejemplo, podemos tomar el 2. Y 2 por 2 son 4, más 5 son 9, que es un número positivo. Y, como ya muchos se darán cuenta, para el otro lado tiene que ser negativo. Y lo mismo ocurre acá, para mayores de que 5 tercios. 5 menos 3x, ¿es positivo o negativo? 5 tercios para 5 menos 3x, para números más grandes que 5 tercios, ¿es positivo o negativo? Negativo, 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 sí, correcto, es negativo. Y para mayores, o sea, para menores que 5 tercios, es positivo. Con esto ya podemos ver la estructura de los signos en los distintos intervalos. O sea, con esto hicimos la separación del intervalo del menos infinito hasta el menos 5 medios, del 5 medios hasta el 5 tercios, de 5 tercios al 3 y del 3 hasta más infinito. O sea, separamos la recta real en 1, 2, 3, 4 intervalos. Eso es lo que hicimos con este análisis. Y ahora tenemos que hacer la multiplicación de los signos y ver cuál nos sirve. Recordemos que nuestro objetivo es que sea positivo. Entonces tendríamos positivo por positivo es positivo y por negativo es negativo. Acá, positivo por 0 es 0. Entonces esto daría 0. Este igual es 0, ya va a hacerlo al tiro. No, este no existe. Porque acá nos queda la división por 0. Porque sería 0 este y estos dos serían positivos. Eso no existe. Y este es 0. Acá los tres son positivos, así que nos sirve. Bien. Acá son dos positivos y un negativo. Es negativo. Son un positivo con dos negativos. Da positivo. Por lo tanto, para este problema inventado, la solución es cerrado de menos 5 medios hasta 5 tercios abierto, porque en este punto no existe, pues insisto, porque da la división por 0, unido del 3 cerrado hasta el más infinito abierto. Recordemos que los infinitos nunca se pueden tomar. No sé si ahora quedó un poco más claro cómo se trabaja con esta tabla de signos. Insisto, es una de las tantas representaciones gráficas. La otra que la pueden hacer es la que aparece acá en el texto, que es a través de saltito y cosas así. Pero ustedes verán, pero esa es la idea. La idea es tomar la recta real, dividirlas por caso y analizarlo. El último, ¿por qué es positivo? Porque el 3 menos x es negativo, el 2x más 5 es positivo, y el último es negativo. Y negativo con negativo da positivo, y por positivo sigue siendo positivo.
No sé si quedó más claro con eso, Constanza. Sí, pues, sí, o sea, lo único importante es que verticalmente se multiplique la misma columna, por decirlo de alguna forma, porque eso corresponde a un intervalo. O sea, que yo multiplique verticalmente acá, significa que estoy analizando el intervalo del 3 hasta más infinito. El 5 3 5 por tercio va abierto. Sí, insisto, porque en ese caso queda la división por cero y eso no está definido. Por eso el 5 tercios no va dentro de esta solución. Emilio, lo que pasa es que al hacer esta división de la recta real por casos, o sea, analizando el intervalo del menos infinito hasta el menos 5 medios, del menos 5 medios hasta 5 tercios, del 5 tercios hasta el 3 y del 3 hasta más infinito, estoy leyendo acá los números que van acá arriba. Después analizamos cómo se comporta cada una de las funciones en los distintos intervalos, después del punto crítico y de antes del punto crítico. Insisto, por ejemplo, para mayores que 3, el 3 menos x es negativo, y para menores que 3, el 3 menos x es positivo. Mismo análisis después se hizo con el 2x más 5, dando que para mayor que menos 5 medios es positivo, y para menores que menos 5 medios es negativo. Y lo último se hace exactamente lo mismo con el 5 menos 3x. Y una vez se tiene listo cada uno de los casos en cada uno de los intervalos, se multiplica el signo verticalmente. Y esto es porque lo único que nos importa es el signo del problema, porque nosotros queremos que esto sea positivo. No sé si queda un poco más claro, Emilio. Correcto. Acá no se puede hacer como algo rápido, sino que tiene que separar por caso y analizarlo. Y insisto, simplemente estoy explicando técnicas visuales para hacerlo. Entonces, los corchetes se saca del problema de acá, por ejemplo. Acá dice que tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, puede tomar el valor 0. El problema está que en menos 5 medios da 0, porque el término de acá es 0. En 5 tercios no da 0 porque queda dividido por 0. Y eso no está definido. Por eso sale acá el no existe. Porque el denominador se hace 0 en ese punto. Y en el 3 se hace 0 porque el primer término de acá se hace 0. Entonces, es cerrado en menos 5 medios, es cerrado en 3, pero no puede tomar el 5 tercios porque queda la división por 0. Y que en 5 tercios sería positivo por positivo, es positivo, pero este 0 no está multiplicando, sino que está dividiendo. Recordemos que viene de acá. Recordemos que estamos viendo regla de signo, pero la división por 0 es la que no está definida. ¿Ya? ¿Ahora quedó claro? Perfecto. Voy a dejar pegado un poco la pantalla por si es alguna otra duda, pero vamos a volver al texto a algunas de los problemas. Lidiando con sueño. Para pa pam pa pam 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 pam. Para pa pa pam pa 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 pam. Pa 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 pam. Profe, una pregunta. Mauricio.
¿Por qué se le pone ahí el unido? No sé si yo lo explico, es que se me cayó el internet. El unido es porque son casos separados, o sea, recuerda que estos son trozos de la recta real. Entonces, del menos 5 medios hasta el 5 tercios hay un trozo, pero después el intervalo del 5 tercios al 3 no nos sirve porque da resultado negativo. Por eso hay que Ah, ya, unirlo ya, por dos casos aparte. ya entendí, gracias. Ujú. Y, uh, 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 uh. Va. Bueno, voy a inventar uno porque los del ejercicio están todo hecho en la guía, así que no saco nada con repetir lo mismo que aparece en la guía. Pensé que tenía ejercicios para resolver. O sea, en el texto, porque el texto guía. Voy a separar esto, perdón, despausar esto. Vamos a raíz de... vamos a... X cuadrado menos 2x más 3. Existe. ¿Para qué valores de x existe esto? O sea, en otras palabras, calculen el dominio de esta función. Por si se acuerdan algo de álgebra. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir respondiéndolas de a poco. Lo primero, ¿cuál es la factorización de x cuadrado menos 2x más 3? ¿Quién la quiere responder? X, no, primero la factorización, o sea, ¿cómo se factoriza x cuadrado menos 2x más 3? O sea, ¿cómo se separa la multiplicación de dos factores? Dos o más, en realidad.
Daniel, x menos 3 y x más 1. Bien. Sí, Carlos, sí tiene. En este caso hay que preguntarse, ¿qué números multiplicados dan 3 y que sumados den menos 2? Ah, no, está malo. Muy bien. Resolví todo el problema y ya estaba malo. Pero vamos a tener que hacer un cambio. Ah, hop, hop. Ahí está. Este de aquí va a tener que hacer un menos. Y ahora sí queda. No le sale nada a Vicente porque su profesor se había equivocado. Y no me sale nada es doble negación. Entonces le sale algo. No, la negación de la nada es algo, no es todo. Es como de el para todo, él existe. Entonces, haciéndole ese cambio, su factorización es x menos 3 y x más 1. Bueno, ya lo puse en la pantalla, así que lo pueden estar viendo ahora. Lo puse, ¿no? Sí, sí, ahí está. No, no me refiero a que no aparece nada en mi pantalla. Pero, ¿le aparece en la pantalla la que corregí ahora o no? En rojo, el menos 3. La Constanza sí le aparece. Vicente, ¿le aparece o todavía no? Ahora sí, perfecto. Entonces, como les decía, la factorización es x menos 3 y x más 1. Los puntos críticos, o sea, cuando se hace 0 esto en cuando x vale 3 y cuando x vale menos 1. Entonces, ordenamos de menor a mayor estos casos. El primero va al menos 1 y luego va al 3. Recordando que esto va de menos infinito hasta más infinito. El x menos 3 tiene su punto crítico en 3 y el x más 1 tiene su punto crítico en menos 1. Entonces, analizamos. Para mayor que 3, el x menos 3 es positivo. Y para menores que 3, el x menos 3 es negativo. Similar ocurre con el x más 1. Para mayores que 1 es positivo y para menores que menos 1 es negativo. Y luego hacemos la multiplicación por columna. Negativo por negativo da 0, negativo por 0 es 0, negativo por positivo es negativo, 0 por positivo da 0 y positivo por positivo da positivo. Como nosotros... esto está malo. Otro error. Nosotros nos interesa que sea mayor o igual a 0, porque recuerden que la raíz de 0 existe. Los puntos menos 1 y 3 están dentro de nuestra solución. Así, la solución sería del menos infinito hasta el menos 1 cerrado, unido del 3 hasta más infinito. O sea, lo que no nos sirve es el intervalo del menos 1 hasta el 3. ¿Se entendió? ¿Dudas? Joaquín entendió. El caché no... Es simplemente... El caché es una palabra en inglés, pero no en español. Eso, muy bien, Joaquín. No, es perdón, no perdón. Ah, bueno, ahora sí. Con tilde, muy bien, muy bien. Así que eso, jóvenes. La clase quedaría hasta aquí. Alcanza a mover un poco de raíces y lo de polinomios. No sé si serían dudas. ¿En los infinitos siempre será abierto? Sí, los infinitos son conceptos, no son números. Clase de lengua excluida que no hace este profe. No sé hacer budín. Ni tampoco hacer pan. ¿Por qué el cochete del 1 y del 3 son cerrados? Porque en este caso, raíz de 0 existe.
no tenemos la limitante de que no pueda alcanzar el valor 0. Sé hacer empanadas si las masas están hechas. El pino lo sé hacer. Y hago empanadas sin pasas. Nunca me han gustado las pasas en la empanada. Si es que puedo, no las coloco. Pero a mi señora le gusta. Así que... Pero si fuese solo para mí, sería sin pasas ni aceitunas. No, LOL, no lo sé jugar. O sea, he jugado, pero no he entendido. Vamos a continuar con la ecuación de la recta. Y pueden trabajar los ejercicios que aparecen en el texto, porque en la guía aparece valor absoluto y eso no lo alcanzamos a ver. Así que en el texto vuelvan a hacer los ejercicios sin mirar la solución y después lo comparan con la solución. Francisco, mejor con pasas de aceituna. En cosa de gustos, hay un mundo. Piense que en otros países comen insectos o comen cosas que nosotros no comemos. Pero perro, más allá de lo psicológico, es comible. Es como cuando dicen, vamos a comer una llama. O sea, supongo que los sabores no serán iguales, pero el acto en sí es el mismo. ¿Sabe? Se pueden comer murciélagos, se pueden comer chimpancé cuando nació el SIDA. En fin, con eso. Si tienen más dudas, consultas, recuerden que pueden enviarme un correo o a ver el foro o sea, abrí un foro en ADECA donde pueden colocar su consulta y debería llegarme un correo avisándome, entonces ahí lo puedo responder más rápidamente. Sopa de un macaco, sí. Bueno, eso sería un ban de unas 48 horas en Rocket League. Se continúa con ecuación de la recta. Vamos a ver todo lo que es cómo calcular la recta, en cuanto a la fórmula y esas cosas. ¿Juego Rocket? Sí, pero no soy bueno. La guía 3 habla un poco de esto, pero no todo, porque aparece con valor absoluto. Y el valor absoluto no lo alcanzamos a ver. Por lo tanto, por eso les recomiendo trabajar el texto guía con los ejercicios que salen, que son bastantes, que están resueltos, hacerlo usted sin mirarlo y después comparar los resultados. De ahora nos saltamos a la guía 1 y la 2. Eso, jóvenes. Entonces, nos vemos. Recuerden que esto va a estar subido a YouTube en un rato más. Así que tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao, profe. Estudien, hay harto que estudiar.